Parte 1. El mensaje que lo cambió todo. Aquel día, cuando abrí mi bandeja de entrada, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Un mensaje de mi esposa lo cambió todo al instante. Mi nombre es Martín Lázaro. Tengo 38 años y trabajo como controlador aéreo en el aeropuerto El Prat de Barcelona. Llevaba 8 años casado con Clara, una fisioterapeuta con la que había compartido prácticamente toda mi adultez. O al menos eso pensaba. El asunto del correo era escueto. Por favor, seamos maduros. El cuerpo del mensaje, aún lo recuerdo palabra por palabra. Ya he iniciado el proceso de divorcio. He retirado los fondos de nuestra cuenta conjunta y me he mudado. No es culpa tuya. Espero que puedas entenderlo. 3 frases, 8 años, una vida compartida, todo reducido a un correo electrónico con menos de 100 palabras. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Al fondo, en la torre de control, las luces parpadeaban y la radio zumbaba con voces de pilotos solicitando autorización para aterrizar. Era como si todo siguiera normal, menos mi mundo. No respondí al instante. Me levanté, fui al baño del personal, me mojé la cara, respiré profundo. Cuando volví a mi puesto, abrí un nuevo correo y escribí una sola palabra. Entendido. Eso fue todo. Sin reproches, sin súplicas, sin drama. Esa noche, cuando regresé al pequeño piso que compartíamos en el barrio de Gracia, ya no quedaba casi nada de Clara. Ni fotos, ni ropa, ni notas en la nevera. Solo el olor de su perfume aún flotaba en el aire del dormitorio. No dormí, no lloré, solo pensé. Y entonces recordé algo. Hace unos meses había notado ciertos cambios, pequeños pero evidentes. Clara empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que tenía nuevos pacientes. Empezó a ir a clases de stretching funcional en un gimnasio de l'Eixample, aunque nunca volvía sudada. Compró ropa nueva, se cambió la contraseña del móvil, se reía sola mientras miraba la pantalla. No la confronté, no revisé sus mensajes, no contraté a un detective, no es mi estilo. Pero tomé precauciones. Hacía ya tiempo que había abierto una cuenta personal en otro banco, con una parte de mis ahorros, por si acaso. También había guardado una copia de nuestros documentos más importantes en la nube y en un USB escondido en la oficina. El contrato de compraventa del piso, certificados de trabajo y el seguro de vida que yo mismo pagaba para ambos. El piso, por cierto, estaba a mi nombre únicamente. Clara nunca quiso firmar la hipoteca porque le daba miedo comprometerse con los bancos. Ironías de la vida. Lo que ella no sabía es que yo también me estaba preparando para algo. No sabía el qué, ni cuándo, ni cómo. Pero mi instinto me lo gritaba. Se acercaba una tormenta. Parte 2. Cifras que no cuadran. El lunes siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Nadie lo notó. Con los años aprendí a compartimentar. La torre de control exige precisión quirúrgica. Emociones fuera, atención total. Y sin embargo, en mi mente solo había una pregunta. ¿Por qué? Esa noche, con el portátil abierto sobre la mesa del comedor vacío, accedí a la aplicación del banco. Y ahí estaba la primera puñalada. Saldo conjunto, 3,14 euros. Hace 2 semanas, 46.800. Me temblaron los dedos. Abrí el historial. Clara había estado retirando dinero desde hacía un mes. Pequeñas cantidades primero. 400, 700, 1.200. Luego, un salto abrupto. 15.000 en una sola transferencia. ¿Destino? Cuenta desconocida a nombre de Iván Rojo. ¿Iván quién? El nombre no me sonaba. Ni amigos comunes, ni colegas, ni familiares. Busqué en redes. Apareció un perfil con foto de gimnasio, tatuajes en los brazos y una sonrisa falsa de esas que huelen a problema. Entrenador personal. Mismo gimnasio que Clara. Cerré el portátil y me quedé inmóvil. No por celos, no por dolor. Era una mezcla de traición y logística.
Estaba claro que no era una aventura casual. Esto era planeado, coordinado. Clara había esperado a que yo bajara la guardia, y lo logró. Pero ahí no terminó la noche. Recordé algo que me incomodó profundamente. Unos días antes de recibir el correo, había notado movimientos raros en el correo físico. Cartas que faltaban, sobres que no llegaban. Pensé que era cosa de correos, pero ahora todo tenía sentido. Me vestí, tomé mi chaqueta y salí. Mi destino, el buzón del edificio. Sabía que cada piso tenía su cerradura, pero también sabía que el portero guardaba copias por si acaso. Saqué la llave de emergencia de la caja común y abrí nuestro buzón. Estaba vacío, pero en la bandeja de reciclaje encontré varios sobres rotos. 2 de ellos eran del banco, otros de una empresa llamada Financo Gestión Hipotecaria. No recordaba haber solicitado nada con ellos. Me los llevé al piso, los pegué como pude y leí: solicitud de refinanciación de hipoteca aprobada. 120.000 euros disponibles para retiro inmediato. ¿Hipoteca? ¿Refinanciada? ¿Por quién? Revisé los documentos escaneados en el correo. Ahí estaba mi nombre, mi firma, mi DNI. Pero no era mi firma, era parecida, sí, pero no mía. Me puse de pie de golpe. Clara había falsificado mi firma. Respiré profundo, intentando no entrar en pánico. Necesitaba un plan, no una explosión. Llamé a Pablo, amigo de la universidad, ahora abogado civil. Le pedí una reunión urgente, sin entrar en detalles. Aceptó sin dudar. Esa noche dormí en el sofá, no por falta de cama, sino porque el silencio del dormitorio era demasiado ruidoso. Clara no solo me había dejado, estaba intentando borrarme del mapa. Parte 3. La firma que no era mía. Pablo me recibió en su despacho al día siguiente a las 8 en punto. Su oficina estaba en un edificio antiguo del barrio gótico, con techos altos y olor a madera vieja. Siempre había sido metódico. Cuando le conté lo que había encontrado, no dijo ni una palabra. Solo escuchó, tomó notas y asintió. ¿Tienes los documentos?, preguntó con calma. Le pasé las copias impresas del correo de Financo y los escaneos de la supuesta solicitud con mi firma falsificada. Pablo se puso las gafas, leyó cada hoja y luego alzó la mirada. Esto no es una firma falsa improvisada, es una imitación profesional. ¿Ella trabaja con documentos? Es fisioterapeuta. Entonces alguien más la ayudó, concluyó. Su tono era quirúrgico, frío. Me tranquilizaba. ¿Qué opciones tengo? Primero, impugnar la refinanciación. Segundo, notificar al banco de que la firma fue falsificada. Tercero, congelar cualquier movimiento de esa cuenta mientras se investiga. Cuarto, demandar por falsificación de documento privado. Pero antes, miró el papel con atención. Necesito saber si esta solicitud ya fue utilizada. ¿A qué te refieres? Si el dinero ya fue transferido. Porque si lo fue y está en manos de terceros, esto se complica. Mucho. Esa misma tarde, Pablo me acompañó al banco donde Clara y yo teníamos la hipoteca. Nos atendió un gerente de nombre Jordi, un hombre de unos 50 años con traje apretado y mirada nerviosa. Le mostré mi DNI, el contrato original y la documentación falsificada. Jordi palideció al instante. Esto es muy grave. ¿Está diciendo que usted no firmó esto? Estoy diciendo que nunca autoricé esta refinanciación. Tenemos que reportarlo al departamento legal de inmediato, dijo, poniéndose de pie. Pero, Martín, parte del dinero ya fue retirado. ¿Cuánto? Secuseserecer euro. Sentí un zumbido en los oídos. ¿A qué cuenta? Jordi dudó, pero Pablo se adelantó. Él es el titular único. Tiene derecho a saberlo. El gerente giró la pantalla del ordenador hacia nosotros. El titular de la cuenta receptora era Iván Rojo. Otra vez ese nombre. Pero había algo más. ¿Quién es esta otra persona? Señalé otro nombre en la solicitud. ¿Valeria Costa? Co-solicitante del préstamo, respondió Jordi,
aún más nervioso. Aportó su nómina como aval. Valeria. No la conocía, pero eso significaba que Clara ni siquiera había hecho el papeleo ella sola. Alguien más se estaba beneficiando. Esa noche, de nuevo en mi piso, activé las cámaras de seguridad que había instalado tiempo atrás, durante una reforma. Clara nunca las usaba, y probablemente ni recordaba que existían. Revisé los últimos 20 días. En 3 grabaciones diferentes, vi a Iván entrando al piso. Una vez con Clara, otra vez solo, una tercera, con una mujer joven, morena, que nunca había visto antes. Ella entró, fue al dormitorio y salió con una carpeta. Amplié la imagen. La carpeta tenía el logo de Financo Gestión Hipotecaria. No era solo una traición, era una operación. Parte 4. El rompecabezas empieza a encajar. Las piezas estaban sobre la mesa, solo faltaba unirlas. Después de revisar las imágenes de las cámaras, envié una copia del video a Pablo junto con un mensaje. Tenemos rostros. Necesitamos nombres. A la mañana siguiente me llamó con voz tensa. Hice algunas búsquedas. Valeria Costa trabaja como gestora en Financo, la empresa que procesó la refinanciación, y adivina que... ¿Qué? Está registrada como socia minoritaria. ¿Y sabes con quién comparte dirección fiscal? ¿Iván Rojo? Exacto. Me apoyé contra la pared del pasillo. Ya no era solo una traición sentimental, era fraude, crimen organizado. Pablo continuó. Además, encontré algo más. Hace 2 años, Valeria y Clara fundaron una sociedad limitada, Aurum Vital, oficialmente dedicada a servicios de bienestar y asesoría emocional, pero nunca emitió una sola factura. ¿Una tapadera? Eso parece. Todo apunta a un esquema para sacar dinero de refinanciaciones, usando a las parejas como fachada. ¿Crees que Clara estaba involucrada desde el principio? No lo sé, pero lo que sí sé es que esto no lo hizo sola. Esto no es una simple venganza, es una estructura. Esa misma tarde, decidí hacer algo que había evitado hasta ese momento. Llamar a Clara. No para pelear, no para obtener explicaciones, sino para observar. ¿Martín? Su voz sonaba sorprendida, pero no nerviosa. Solo quiero entender, Clara. Dime la verdad. Hubo una pausa. No fue personal, dijo al fin. Las cosas no iban bien. Pensé que tú estarías mejor sin mí. ¿Y el dinero? Lo necesitaba. Todo era un caos. Valeria dijo que podíamos refinanciar, que no pasaría nada. Iván solo ayudaba. ¿Sabías que tu amigo ha hecho esto antes? Silencio. Clara, hay más víctimas. Gente que ha perdido sus casas. Yo no sabía. Solo quería empezar de nuevo. ¿A costa de mí? No lo pensé así. Pues ahora tendrás tiempo para pensarlo. Colgué. Esa noche, Pablo y yo presentamos una denuncia formal por falsificación, fraude y asociación ilícita. Adjuntamos videos, firmas, correos y nombres. Era solo el comienzo. 2 días después, me llamó una agente del Cuerpo de Policía Nacional especializada en delitos económicos. Señor Lázaro, estamos abriendo una investigación. Su testimonio y pruebas son cruciales. ¿Hay más casos? Hay indicios. Y si todo se confirma, esto será mucho más grande que una simple disputa matrimonial. Al colgar, encendí una lámpara en la sala y abrí un cuaderno nuevo. En la portada escribí: Plan de reconstrucción. Página 1. Esto no se trata solo de mí. Parte 5. Las máscaras caen. Una semana después de la denuncia, me citaron en la comisaría central. Me recibió la inspectora Vega, una mujer de rostro sereno y ojos clínicos. No perdió tiempo con rodeos. Señor Lázaro, su testimonio nos ha ayudado a conectar puntos que antes estaban dispersos. Sobre la mesa colocó una carpeta gruesa. La abrió y comenzó a enumerar nombres. Iván Rojo, Valeria Costa, Clara Soler, y otros 3 individuos con antecedentes por fraude hipotecario,
todos relacionados entre sí por sociedades fantasma, cuentas compartidas y refinanciaciones sospechosas. Me mostró documentos, firmas falsificadas, fotografías, hasta capturas de WhatsApp. ¿Sabe qué es lo más interesante de su caso? Dijo con calma. Que usted guardó todo. El video, los correos, las firmas originales. La mayoría de las víctimas no tienen nada. ¿Cuántos hay como yo? 11, hasta ahora. Sentí un escalofrío. Yo no era un caso aislado. Éramos parte de algo más grande. ¿Y Clara? Pregunté con voz tensa. ¿Qué papel jugó? La inspectora suspiró. No lo sabemos aún. Podría haber sido manipulada o cómplice. Pero sus mensajes, sus firmas y su empresa compartida con Valeria complican las cosas. ¿Será arrestada? Depende. Pero si coopera, podría llegar a un acuerdo. Esa noche, Clara me escribió por primera vez desde nuestra última llamada. Martín, me han citado. Dicen que puedo enfrentar cargos. No sabía que llegaría tan lejos. Por favor, hablemos. No respondí. En su lugar, escribí en mi cuaderno. No confundir culpa con arrepentimiento. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites, declaraciones, firmas, abogados. Pero también algo inesperado. Mensajes. Un hombre llamado Sergio me escribió por Facebook. Exmilitar, divorciado, misma empresa hipotecaria, historia casi idéntica. Luego una mujer llamada Teresa. Luego un joven llamado Lucas. Todos víctimas. Pablo me animó a organizar una reunión. La hicimos en un centro cívico pequeño, en San Andreu. 8 personas. 8 historias paralelas. La atmósfera era extraña. Dolor mezclado con alivio. Todos pensábamos que estábamos solos. Pero no lo estábamos. Yo les conté lo que sabía. Les pasé el contacto de la inspectora Vega. Les dije algo que me costó decir. No busco venganza, busco justicia. Y si eso ayuda a evitar que esto le pase a alguien más, ya vale la pena. Aquella noche, al volver a casa, encendí la cámara del salón y revisé la última grabación guardada antes de que Clara se fuera. Estaba sentada en el sofá, sola, mirando su teléfono. No lloraba, no sonreía, solo estaba, como si ya supiera que todo se iba a caer. Pausa. Retrocedí el video y lo borré. No necesitaba más pruebas. Ya tenía la verdad. Parte 6. El eco de lo que fuimos. 2 semanas después, mi nombre apareció en un artículo del Diari de Barcelona. Víctimas de fraude hipotecario organizan su defensa. Una red se extiende por 3 comunidades autónomas. No mencionaban detalles personales, pero sí la existencia de un controlador aéreo que había ayudado a destapar todo. Amigos me escribieron. Colegas empezaron a mirar con curiosidad, algunos con respeto, otros con lástima. No me importaba. Lo que sí me importó fue el mensaje que recibí esa noche. De Clara. Sé que todo ha cambiado, pero necesito verte. No para justificarme, solo necesito hablar. Contra todo instinto, acepté. Nos citamos en un banco del Parque del Laberinto de Horta, el lugar donde, años atrás, le pedí matrimonio. Ironías infinitas. Clara llegó tarde. Llevaba una chaqueta que le regalé hace años y la cara lavada de quien no ha dormido bien en semanas. Se sentó con cuidado, como si el banco pudiera romperse. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por mí. Asintió. Miró al suelo. Cuando empezó todo, me sentía atrapada. Te veía feliz con tu rutina, tu trabajo, tus mapas de vuelos y yo me sentía invisible. ¿Y eso justifica falsificar mi firma? Number no lo justifica, pero Valeria me convenció de que era algo temporal, que solo necesitábamos reorganizar las finanzas, que tú nunca lo notarías. ¿Y Iván? Valeria me lo presentó. Dijo que era un facilitador. Nunca pensé que terminaría enredándome con él. Fue una cadena de errores. No fueron errores, Clara. Fueron decisiones. Se quedó en silencio. ¿Estás colaborando con la policía?
Sí, me ofrecieron un trato. Declarar todo. Devolver lo que pueda. No pisar la cárcel a cambio de no volver a mentir. Hazlo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Podrás perdonarme? La miré. El rostro que una vez amé, ahora era un mapa de contradicciones, y dije la única verdad que sentía. No lo sé, pero no necesito hacerlo para seguir adelante. Al volver a casa, me encontré con una carta sin remitente en el buzón. Dentro había una foto. Iván Rojo, esposado, saliendo de una comisaría. Detrás, un post-it con letra desconocida. Cae uno, pero hay más. Cuídate. La guerra aún no había terminado. Solo había cambiado de fase. Parte 7. Más allá del engaño. El sobre anónimo me dejó intranquilo. No por la imagen de Iván esposado. Eso me producía una extraña calma, sino por el mensaje en la parte de atrás. Cae uno, pero hay más. Cuídate. No era una advertencia común. Era una insinuación. Un recordatorio de que, aunque algunas piezas hubieran caído, el tablero seguía lleno. Pablo, al ver la nota, frunció el ceño. Esto no es casual. Alguien quiere que sepas que esto no ha terminado. ¿Crees que me están siguiendo? No lo sé, pero vamos a asegurarnos. Las siguientes 48 horas fueron intensas. Actualicé todas mis contraseñas, cancelé tarjetas, cambié la cerradura del piso, incluso dejé de usar mi ruta habitual para ir al trabajo. Las cámaras del salón, del pasillo y del portal fueron redirigidas a una nueva cuenta en la nube. También instalé una segunda línea telefónica, esta vez solo para contactos legales y oficiales. Nadie más tendría ese número. Y entonces, como si el destino quisiera acelerar las cosas, llegó una llamada inesperada. La inspectora Vega. Martín, necesitamos que venga al juzgado mañana. El juez ha solicitado su declaración para abrir una causa más amplia. ¿Por qué ahora? Porque la investigación ha revelado algo más grande. Los implicados usaban identidades falsas, propiedades alquiladas a nombre de terceros y varias hipotecas duplicadas. ¿Cuántos están implicados? Al menos 9, pero podríamos estar hablando de una red nacional. Al día siguiente, declaré durante casi 3 horas. Entregué registros, fotos, cronologías, cada pequeño detalle que pudiera ayudar. Cuando terminé, el juez me agradeció la colaboración con un gesto grave. Gracias, señor Lázaro. Su caso puede ser la clave para desmantelar esto. Salí del juzgado sintiéndome vacío, no satisfecho, no vengado, solo cansado. Esa noche, en casa, abrí la carpeta que había titulado Plan de Reconstrucción. Página 12. Escribí: no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir qué hago con ello. Y entonces, como si el universo quisiera darme una respuesta, llegó un mensaje nuevo. Era de una mujer llamada Lidia, desde Valencia. Hola Martín, me llamo Lidia Muñoz. No nos conocemos, pero he leído sobre ti. Creo que mi hermana ha sido víctima del mismo grupo. ¿Podrías hablar conmigo? La historia se repetía. Distinta cara, mismo patrón. Respondí. Claro que sí, Lidia. Ya no estás sola. Parte 8. Lo que queda en pie. 2 meses después de aquel último mensaje, todo cambió. Iván Rojo, Valeria Costa y otros 5 implicados fueron arrestados formalmente. Las acusaciones incluían fraude bancario, falsificación documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal. La inspectora Vega me llamó el día que el juez ordenó prisión preventiva para todos. Usted fue el primero en no mirar hacia otro lado, me dijo. Eso ha marcado la diferencia. Y Clara ha colaborado. Firmó una declaración completa. Entregó documentos, mensajes, correos. No enfrentará cargos penales, pero su historial quedará marcado. Asentí en silencio. No lo celebré. No me alegró, pero me trajo paz. Vendí el piso. No podía seguir viviendo entre esas paredes llenas de recuerdos rotos. Compré una pequeña casa en las afueras de Girona, tranquila, con árboles,
con silencio, con un espacio que por fin era solo mío. Me tomé un año sabático, dejé temporalmente el trabajo en la torre de control y me inscribí en un curso de carpintería artesanal. Siempre me había gustado trabajar con las manos, crear algo sólido, real. Recibí mensajes de más víctimas, algunas que ya estaban en contacto con la policía, otras que solo querían contar su historia. Las escuché, las guié, sin ser abogado, sin ser experto, solo alguien que ya había caminado ese camino. Un día recibí una carta manuscrita. Venía de una cárcel en Albacete. Martín, supongo que no tienes motivos para leerme, pero quiero pedirte perdón, no por lo que hice, sino por cómo te arrastré a todo esto. Lo nuestro fue real al principio. Luego me perdí. Ojalá algún día entiendas. Clara. No respondí. Perdonar no es justificar, y entender no significa volver atrás. Una mañana de abril salí al porche con un café. El sol entraba suave por los árboles. Sonaba un pájaro que no reconocía. Me senté y abrí mi cuaderno. Última página, escribí. Fui traicionado, sí, pero también fui fuerte. Fui silenciado, pero ahora hablo. Perdí cosas, pero gané algo más importante, la certeza de quién soy. Cerré el cuaderno, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin peso.